Hola, bienvenido nuevamente a la señal de Canal Educativo, donde siempre se aprende. Y ya sabe, estamos realizando un ciclo de programas para que usted, amigo televidente, y por supuesto también algún sector experto que pudiera estar en nuestra señal, pueda entender mucho más cómo funciona el sistema de control interno en nuestro país. Un propósito que Canal Educativo acomete de conjunto con instituciones como la Contraloría General de la República. En un encuentro anterior, hablamos del componente actividades de control. Hoy continuaremos con otros elementos que también intervienen con ese componente. Por ejemplo, en temas que pudieran llamar la atención como cómo prevenir manifestaciones negativas, la importancia de un contrato. Usted conoce la vieja leyenda de papelito jala lengua. Se ha convertido en una frase popular, pero ¿qué importancia tiene, sobre todo en los contextos económicos actuales, un contrato? Por supuesto, estaremos acercándonos también al sector empresarial y cómo asume en la contemporaneidad a partir de la tarea de ordenamiento, cómo asume la reforma salarial. El sector empresarial ha tenido importantes cambios en este sentido y hoy estaremos abundando. Serán 27 minutos de televisión donde siempre se aprende. Janet Águila Rodríguez es mi primera invitada. Ella es auditora supervisora de la Contraloría General de la República. Y justamente hablando, bienvenida Janet, hablando de mecanismos que pueden, aplicados de manera coherente, prevenir manifestaciones negativas dentro de este contexto de actividades de control. ¿Por dónde pudiéramos empezar para entender un poco el concepto? Bien, como usted había mencionado anteriormente, en el encuentro anterior se explicó por el Contralor Asesor René Rosell la importancia del componente actividad de control. Hoy vamos a intercambiar las actualizaciones de la Guía de Autocontrol 2021 en la que se han previsto modificaciones donde se han tenido en cuenta los temas de contratación, los pagos de las entidades estatales a las formas de gestión no estatal, las nóminas y la retribución del trabajo del sistema empresarial a partir del inicio de la tarea de ordenamiento el 1 de enero del 2021. El contrato, siendo la herramienta esencial para la gestión de las relaciones económicas, debe transitar por procesos de negociación, revisión, verificaciones antes de ser aprobado por el Comité de Contratación, que debe estar de acuerdo al presupuesto de la entidad. Las formas de gestión no estatal es importante resaltar que se debe cumplir con la legislación vigente e identificar los principales riesgos devenidos de las relaciones económicas que se establezcan. En cuanto a las entidades estatales, siendo el principal actor económico, garantiza la utilización del pliego de concurrencia en la búsqueda de la mejor oferta. Y la licitud de los materiales, verificando su origen y los métodos de obtención, con vistas a identificar cualquier procedencia ilícita de recursos, siendo esta una de las manifestaciones negativas más recurrentes. Incluso a veces de manera inocente o inconsciente, ¿no? Porque me decía alguien, creo que fue uno de los expertos de estas clases que han pasado, que desconocer determinados mecanismos no te exonera de responsabilidad, algo que está en dominio público, pero también hay un elemento y es que hay que trabajar todos los días. Un procedimiento o un papel, dicho en buen cubano, que quede aplazado puede ser algo que no tenga constancia en el futuro o algo que se olvide de hacer y después vienen los problemas. Efectivamente. A ver, es importante presentar para el dictamen legal el contrato de manera oportuna. Exacto. La participación activa del Comité de Contratación también es fundamental, porque se prevé la evaluación y su aprobación de manera coherente. Entonces, esto nos permitiría identificar irregularidades como la no correspondencia entre el servicio a contratar con la forma de gestión no estatal y la actividad aprobada para su realización. El no tener en cuenta los cambios que se puedan devenir de los intereses inicialmente pactados entre las formas de gestión no estatal
y las entidades estatales. Y no prever igualmente la utilización del suplemento del contrato puede traer como consecuencia que no se identifiquen todos los problemas, que se puedan devenir de estas relaciones. En esos mecanismos de control, Yané, que por supuesto hay normas que unas pueden ser leyes, otras pueden ser disposiciones que se organizan dentro de la propia entidad para asegurar determinado nivel de funcionalidad. En esos mecanismos de control, ¿qué pesa más? ¿El trabajo de esta comisión o el papel director del máximo jefe, del gerente, del director general, etcétera? O sea, ¿cómo se da esa relación de trabajo para asegurar el éxito del mecanismo de control? Sí, como usted bien menciona, los mecanismos de control deben estar encaminados a detectar, por ejemplo, utilización indebida del presupuesto, pagos en exceso, el intercambio constante entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso de negociación, en el proceso de contratación entre las partes es fundamental. Evidentemente, el nivel superior, la autorización por el nivel superior establecido es relevante en todo este proceso. Y por lo tanto, cuando estamos hablando del sistema de control interno, las medidas a tener en cuenta son primordiales. Por lo tanto, todas estas manifestaciones negativas en cuanto a ocurrencias de detenciones de procedencia ilícita, o irregularidades, que no tiene que ser un delito propiamente, ¿verdad? Exactamente, no tiene que puede ser, que no sean procedencia ilícita, pero pudiéramos estar hablando, por ejemplo, de contabilizaciones de facturas de un servicio que no ha sido sustentado en su ejecución física. Exacto, sí. Y por lo tanto pudiésemos estar afectando un presupuesto que inicialmente fue aprobado para la actividad. O el cronograma de ejecución de una obra. De una obra, sí, también. Entonces, por ello es fundamental que las acciones de control se estén encaminadas a detectar, por ejemplo, la documentación insuficiente en un proceso o falseada, en un intento de enmascarar desvíos de recursos o, como lo había mencionado anteriormente, utilización indebida que no necesariamente conlleva a una procedencia ilícita o una utilización o ¿cómo decirle? Un presunto hecho delictivo, pero que como quiera que sea, se tiene en cuenta en cuanto a las operaciones oportunas y adecuadas en el registro contable de las mis propias operaciones que se han pactado entre las partes. O sea, entre esos principales aspectos, esos principales temas, que además son aspectos que debe dominar desde el decisor fundamental hasta toda la cadena de mando que llega hasta el trabajador. ¿Qué destacarías de manera significativa en este punto que estamos abordando? Como bien habíamos mencionado, estamos hablando de procesos. De procesos. En los procesos intervienen diferentes actividades en todo el sistema empresarial, así como la intervención de estas formas de gestión estatal que desde hace algunos años en lo adelante han participado de manera activa. ¿Cómo no? Como un actor económico más de nuestro sistema socialista. Entonces, es fundamental mantener la documentación adecuada de todo el proceso, desde la negociación, las verificaciones que se realizan, los niveles de autorización en una participación oportuna, el seguimiento tanto de la ejecución física como la ejecución financiera y la supervisión del registro contable de manera que las operaciones garanticen la trazabilidad y su propia fiabilidad. Sí, y más allá de las jerarquías o el nivel de responsabilidad que pudiera tener un decisor, está el tema de que todos somos cubanos y todos estamos comprometidos, ya sea cualquier actuación en cualquiera de las manifestaciones económicas que se pueden dar o de las relaciones económicas que se pueden dar en el país, Yané. La calidad o la cualidad de ser humano en cualquiera de los puntos, ¿verdad? Sí, exactamente como usted menciona, la participación transparente
y honrada de cada uno de los trabajadores de la entidad. La honestidad. La honestidad. Exacto. Es fundamental, más que cualquier participación individual, la colectiva, en cuanto a su transparencia, no solamente buscando una adecuada documentación o garantizando la trazabilidad de las operaciones que se realicen. Es fundamental la participación honesta de todos nosotros que por demás somos revolucionarios. Claro. Yo creo que en esa actuación también es un llamado desde hace muchos años en un país en permanente crisis por las razones que conocemos, incidencia del bloqueo económico, etcétera, y donde nuestra capacidad de perfeccionar los mecanismos existentes y aplicarlos de manera coherente nos va a hacer crecer mucho más. Yo creo que ahí está la clave, el ser humano y su sentido de pertenencia y de rigor, su transparencia. Pero hay algo que une todos esos elementos y que forma parte de esos elementos estructurales, que es el contrato. ¿Qué importancia puede tener un contrato para lograr trazabilidad, para que sea todo auditable y que haya éxito en la gestión empresarial? Pues sobre eso vamos a estar hablando en breve. Le voy a recordar además que nuestra página o la página de la Contraloría, www.contraloria.gov.cu, tiene todas estas disquisiciones y además foros para que usted pueda participar, preguntar, indagar, sea cual sea su actuación en la economía cubana. Seguimos aquí, donde siempre se aprende. Y lo dicho, ¿qué importancia tiene un contrato? Pero primero vamos a lo más general, a entender qué cosa es un contrato. Y por eso Ivonne Rodríguez, directora jurídica del Ministerio de Economía y Planificación, pues está para abundarnos un poco. Casi que es un tutorial sobre lo que es un contrato. Y bueno, hablaríamos después de cuáles son sus pertinencias y su importancia. Ivonne, bienvenida a esta emisión especial. Contrato. Gracias, Alain. A ver, como bien decías, primeramente debemos partir, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades, es una ley privada que establecen las partes en el sentido de tejer propiamente el contenido del contrato. Evidentemente en el contrato las partes pactan derechos y obligaciones entre ellas para el intercambio de bienes y servicios entre las mismas, ya sea entre personas naturales y entre personas jurídicas. ¿El contrato es una camisa de fuerza? Para nada, para nada, para nada. Precisamente uno de los principios del contrato es la autonomía de la voluntad, donde las partes deciden qué van a contratar, cómo conforman ese contrato. Incluso una piedra angular del contrato también es el principio de buena fe, ¿verdad? Que exista un proceder leal, sincero, honesto, para solucionar o complementar el contrato en aquellas cuestiones que no fuimos capaces inicialmente de prever. El contrato, más allá de lo que usted y yo podamos pactar, también tiene normas jurídicas vigentes en el país, dígase el decreto ley 304 de la contratación económica, el 310, decreto 310 sobre los tipos de contrato, ambos documentos jurídicos del año 2012, que bueno, constituye la plataforma legal para evidentemente entre las partes establecer una relación contractual. Asimismo, el contrato además puede ser oral, puede ser escrito. Realmente para poder evidenciar un contrato oral es necesario la factura o documento donde conste el servicio prestado o la mercancía vendida y asimismo la cuantía a pagar. No obstante, las mismas normas prevén que cuando en la relación contractual nosotros establecemos especificaciones específicas, dígase de calidad, la forma de pago, precio, garantía, postventa u otras cuestiones similares, resulta necesario o es pertinente establecer un contrato por escrito. Este puede ser de manera superior a un año, inferior a un año, a partir de lo que parten propiamente las partes. Lo que generalmente en el sistema empresarial muchas veces se da, que al concluir el año, el 31 de diciembre, generalmente en el mismo ejercicio fiscal, generalmente tienen vencimiento también los contratos. Y entonces siempre sugerimos que se busquen alguna fórmula entre las partes de prever que en los primeros meses del año exista también un basamento legal para las relaciones contractuales y generalmente, más allá de poner un término al contrato, pues se prevean fórmula, como decía, de quizás que el contrato, digamos, tenga continuidad hasta que formulemos una nueva relación contractual para amparar. Muchas veces ha ocurrido en el sistema empresarial que en los primeros meses del año, sobre todo en el mes de enero, muchas veces las relaciones contractuales no tienen amparo porque venció el contrato
31 de diciembre del año anterior. O sea, la línea no puede ser discontinua, tiene que ser una línea recta, Correcto. pero hay que preverlo en el contrato, tanto en el oral como en el contrato escrito. Exacto, por eso decimos que prever fórmulas que no siempre le den un término y sobre todo en aquellas que son de ejecuciones sucesivas. Generalmente entonces se trata de buscar este tipo de fórmula, por eso como bien usted ahorita preguntaba, no es una camisa de fuerza, sino más bien es un traje a la medida a partir de las necesidades suyas y mías, que obviamente el contrato tiene como principal efecto generar obligaciones y por supuesto el incumplimiento de una obligación pues genera responsabilidad ante ello. Incluso en la etapa propiamente del plan a nivel empresarial, resulta necesario en el proceso de elaboración del plan establecer conciliaciones de la empresa con sus suministradores y clientes. Y ya una vez que la empresa tiene ese plan desagregado, pues obviamente procedería ya a firmar el contrato donde evidentemente ya haya cuestiones puntuales, precisas, de cómo asegurar el cumplimiento de ese plan que no hemos trazado. Hay una pregunta plus que no habíamos pactado en el trabajo de mesa y que se me ocurre ahora porque en el proceso de la pandemia de la COVID-19 se han suscitado muchos contratos, pero vía digital. Y se habla de la firma digital como un elemento también de autenticación de los rigores, los roles, las jerarquías de los que firman el contrato. ¿El contrato digital también tiene el mismo peso que un contrato así, en un papel impreso de manera tradicional? Cómo no, incluso en pos de la informatización de la sociedad, evidentemente debemos ir potenciando precisamente la ejecución del contrato digital. Si en definitiva existe también el contrato verbal, que en definitiva no tiene un sustento, como bien usted mostraba, como un papel, pues evidentemente también el contrato digital, lo que cumpliendo por supuesto con cada una de las premisas para que ciertamente tenga validez y sobre todo, reitero, como la principal, es decir, el principal efecto de un contrato es generar responsabilidad, obligación entre las partes, ciertamente deben estar debidamente establecidas, porque realmente si no establecemos obligaciones en el contrato, pues no tendría sentido. Ya. No, incluso en esas interacciones económicas que no se pueden detener, y mucho menos en las condiciones económicas actuales, pues esa es otra vía de transparencia y de legalidad. Pero, ¿qué es lo que sucede, Ivonne? Me he dado cuenta de que en los últimos tiempos se manejan los medios, incluso la Mesa Redonda ha dedicado muchos espacios a enarbolar este concepto o esta variable que es encadenamiento productivo. Se hace incluso de manera anual eventos donde las empresas nacionales se unen, eso se hace en Expo Cuba, he participado varias veces, se unen para hablar de determinados presupuestos que tienen que ver con el encadenamiento productivo. En el caso del sector tradicional, el estatal, el Estado, el gobierno, con la forma de gestión no estatal, ¿cómo se está dando esta premisa? A ver, existe la resolución 236 del 2019 del Ministerio de Economía y Planificación que precisamente establece los principios para las relaciones contractuales entre el sector estatal y la forma de gestión estatal, dígase trabajadores por cuenta propia y cooperativas no agropecuarias. Pero esta resolución realmente debemos decir que no es novedosa. Le antecedió una instrucción 7 del año 2011 y le antecedió además la resolución 32 del 2013. Lo que con la actualización de nuestro modelo económico y en el sentido de ser consecuente con nuestra Constitución de la República, que establece que los actores económicos deben actuar en similares condiciones de actuación, emitimos la resolución 236 del año 2019, donde primero un principio es que todas las normativas en materia de contratación económica le son aplicables a todos los actores económicos de la sociedad. Y luego establece también las formas de pago a través de los instrumentos de pago que se establecen en las disposiciones jurídicas bancarias. Se establece además que esos contratos deben ser aprobados por un órgano colegiado en la entidad, por el monto que se decida por la instancia que corresponda. Debe existir un pliego de concurrencia, que es un pliego de concurrencia, es como un suministro de oferta, y ese órgano colegiado decide a partir de las especificaciones técnicas que necesite la entidad cuál contrato escoger, es decir, a partir de que ciertamente exista la posibilidad de cumplir con mis requerimientos. Y bueno, evidentemente, simplemente las formas de gestión estatal, en este caso el trabajador por cuenta propia y la cooperativa no agropecuaria, lo único que debe es mostrar, validar la actividad económica que está autorizada a realizar. Y a partir de ahí establecemos una relación contractual como con cualquier otro actor económico de la sociedad sin distinción alguna. De hecho, una de las novedades es que se puede realizar pagos anticipados
para yo poder, a partir de ese monto que usted me da, pues adquirir previamente insumos, materia prima, para poder en tiempo y forma yo establecer y cumplir con la obligación que ambas partes hemos pactado. La tarea de ordenamiento, que además tuvo antecedentes muy trascendentales también, yo creo que todo fue condicionando el momento para que el ordenamiento llegara y pudiera fraguarse, consolidarse de una manera efectiva en la sociedad, pues llegó también propiciando vías más expeditas para que ese desarrollo que está pidiendo el país, ese crecimiento económico que está pidiendo el país, tenga desde las propias normas jurídicas y desde la propia aplicación, tenga todas las condiciones creadas para que se dé de una manera eficiente. Gracias, Ivonne, por esta comparecencia. Espero que usted haya comprendido perfectamente todos estos términos. Y cuando regrese estaremos abordando el tema de reforma salarial, pero dentro del sistema empresarial. El sector empresarial tiene retos importantes en la sociedad cubana contemporánea. Hay otras modalidades y actores económicos que también son importantes, pero el sector empresarial, como decimos en buen cubano, tiene que ponerse ahora pilas y pilas y pilas para poder desarrollarnos. En breve, esas condiciones salariales, ¿cómo se están dando? Donde siempre se aprende. Guillermo Sarmiento Cabanas ya estuvo con nosotros en un programa anterior. Si mal no recuerdo, era el componente ambiente de control. Correcto. Y era hablando de idoneidad demostrada. Y hoy viene a hablarnos sobre este aspecto que ya le adelantaba antes de la pausa, que tiene que ver con el sistema empresarial en nuestro país, en las condiciones concretas, en los razonamientos económicos actuales y el sistema salarial. El sistema salarial ha suscitado, yo creo que ha sido trending topic en toda la población. Los que trabajaron en la, vamos a decir, preparación de todas estas normas y los que ahora mismo están beneficiándose con ese sistema salarial, pues seguramente estarán muy atentos a lo que Guillermo nos va a comunicar. ¿Cuáles fueron, Guillermo, haciendo una especie de resumen, esas principales transformaciones que sufrió en este sentido? Y bienvenido. Gracias, Alain. Bueno, como se ha explicado, estamos ante un ordenamiento salarial. Un ordenamiento que reconoce o busca el principal incremento del salario reconocido en la escala de la complejidad del trabajo. Lo que unido a otros mecanismos de retribución en el sistema empresarial busca que el trabajo y los ingresos que por eso obtienen sea la fuente principal de satisfacción del trabajador y su familia y a la vez compulse los altos resultados productivos en las empresas. En el diseño de la reforma para el sistema empresarial se concibe que el ingreso de los trabajadores está compuesto por una parte fija que es lo que llamamos el salario escala, ese precisamente que te hablaba de la complejidad del trabajo, y una parte móvil que está asociada a los pagos adicionales, fundamentalmente por las condiciones de trabajo, condiciones laborales anormales, nocturnidad, y otros que reconocen la calificación del trabajador, ostentar la categoría de máster, doctor en ciencia, por ejercer una profesión que se certifique internacionalmente, y otros pagos adicionales. Ellos en su conjunto forman lo que es el salario básico del trabajador, que es un elemento importante a considerar en nuestro sistema empresarial o en cualquier sistema. O sea, el salario escala más esas otras adiciones dan el salario básico. El salario básico del trabajador. Y tiene otro componente que está asociado a los resultados del trabajo, que es lo que le llamamos la parte móvil de sus ingresos. Los sistemas de pago de destajo, tradicionalmente conocidos en Cuba, que tienen su aplicación, datan de años. La distribución de utilidades, que no es nueva, pero le aportan un elemento novedoso con la implementación de la reforma, porque antes se daba solo al ejercicio final del año esa distribución de utilidades, y ahora hay una distribución trimestral por los resultados. Y se mantienen como parte móvil también otros ingresos o pagos por rendimiento que están fundamentalmente asociados a las empresas que trabajan en los pueblos constructivos para las inversiones de desarrollo turístico, la zona especial de desarrollo Mariel. Y ahí está fundamentalmente compuesto, se ha ordenado el salario en el sistema empresarial. Hay otros mecanismos.
¿no? Recientemente, como se ha publicado, está el pago por alto desempeño como parte de las nuevas medidas para el perfeccionamiento de la empresa estatal, que es un mecanismo también para reconocer el aporte excepcional de los trabajadores por sus resultados. Ahí se compone fundamentalmente el ingreso. Yo creo que en lo que mencionabas hay un elemento importante que además se está hablando mucho también, que es el pago a destajo. Si tuvieras que hacer un concepto para aquellos amigos que quizás no han comprendido todavía cómo funciona y cómo se aplica el pago a destajo. Los sistemas de pago a destajo se basan en la medición de los gastos de trabajo a través de la producción aportada, la producción realizada o los bienes, los servicios que se prestan. Aquí destacar que siempre que sea posible, por las características, la naturaleza del trabajo, debemos priorizar su aplicación. Siempre que estén también creadas las condiciones que tienen que estar asociadas a la organización del trabajo, a los registros de control de la producción, a registros de su calidad o los controles de su calidad. Y el salario, como ve, se va a corresponder con el cumplimiento de normas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay sobrecumplimiento de la norma de trabajo, el salario básico va a ser superior. Si es en un incumplimiento, pues el salario básico es inferior. Referir, pues es importante también, a partir de determinados esclarecimientos que hemos tenido que estar realizando, que cuando el trabajador que está abarcado en un sistema de pago de destajo trabaja a tiempo completo, se labora a tiempo completo, tiene derecho, cuando hay un incumplimiento de la norma, tal que no garantiza que llegue al salario mínimo que está establecido en el país, a recibir este salario mínimo. Pero es algo que no puede pasar inadvertido en la administración de las entidades. Claro. No puede pasar inadvertido porque hay que profundizar en las causas que están generando ese incumplimiento, quién lo ha generado, si está asociado a organización del trabajo, si es indisciplina, si son desaprovechamiento de la jornada, u otros factores, para adecuar las medidas que lleva este caso. Y se me quedó colgando el pago por resultado, por utilidades, La ¿no? distribución de utilidades. La distribución de utilidades, ¿cómo era ese aspecto? Ya referimos, bueno, ya pero pudiéramos particularizar en algún elemento. Sí, particularizar, además de lo que ya refería ahorita, del aporte, la parte novedosa de la distribución trimestral, Sí. que cualquiera de estas dos modalidades, ya sea por los resultados trimestrales o al ejercicio final del año, es una parte móvil del ingreso que no constituye salario. Pero fíjate, tiene un elemento importante, es base de cálculo para las prestaciones de la seguridad social a largo plazo. Esto es un beneficio al trabajador, esta distribución de Inédito utilidades. además. Sí, ya se venía O sea, generalizado, digamos. Se ha venido generalizando porque ahora se generaliza más con la distribución por resultado trimestral. Ya también se había aplicado en años anteriores, sobre todo en los últimos años. Pues qué bien, es un acercamiento, nada más con acercamiento, porque además estamos hablando también de incentivo, estamos hablando de sentido de pertenencia de ese trabajador con su empleador, en este caso del sistema empresarial. Gracias por concurrir a esta cita y por supuesto que nos veremos en un próximo encuentro. Cuando nos reunamos nuevamente estaremos hablando de otro componente del sistema de control interno que es información y comunicación. Muchísima tela también por donde cortar. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde Canal Educativo, donde siempre se aprende.